Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a Charlas con Fer, unos microprogramas que vamos a iniciar con el doctor Orlando Montoya para contarles en 3 preguntas temas importantes de la historia que quedan aquí grabados en nuestro canal de YouTube y en Tampaisa TV. Doctor Orlando, bienvenido, y vamos a hablar entonces en estos microprogramas de temas muy importantes. Para hoy traemos el Parque de Yarumal. Pregunta número 1. Doctor, ¿cuál es el origen del Parque de Yarumal? El Parque de Yarumal se remonta a la fundación misma de la ciudad. Era costumbre entre los españoles que lo primero que se hacía en una fundación era señalar un espacio que era el espacio que le correspondía al rey. Y los españoles tenían la costumbre de trazar las ciudades alrededor del parque. Cuando se hace la fundación de Yarumal, que es de los pocos pueblos en Antioquia que tiene fundación, es decir, que tiene un acta, que tiene todo un proyecto jurídico y de desarrollo urbano para hacer la creación del pueblo, cuando se hace la fundación de Yarumal, el fundador, que era Juan Antonio Moni Velarde Pardo Cienfuegos y Valladares, le da instrucciones a su segundo, que era un funcionario con sede en Santa Rosa de Osos, que venga y haga un trazado especial, que desmonte, que escoja un sitio que va a ser el centro del poblado, lo desmonta, pone una cruz en el centro, porque para el momento era muy importante 2 figuras, Dios y el rey. Entonces, en nombre de Dios se hace la fundación y la plaza va a ser el parque principal. En ese entonces, Plaza Mayor es el espacio del rey. Y en torno a eso se van a separar 8 cuadras alrededor de ese marco que se trazó de esa plaza, 8 cuadras alrededor, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia el oriente, hacia el occidente. Ese es el pueblo que tenemos trazado hoy. ¿Y cómo medían esas cuadras? ¿Con qué las medían? Se medían con una cabulla que tenía 100 varas, y el parque fue medido con pasos castellanos, es decir, la forma como el castellano caminaba y tenía un paso que servía de medida, que tenía cierta longitud, y se definió que la plaza de Yarumal debía tener 200 pasos de ancho por 300 de largo. Si usted hace el recorrido, se va a dar cuenta que la plaza tiene esas medidas. Doctor, ¿y no le pusieron nombre en ese momento? No, era la Plaza Mayor, la Plaza del Rey, no tenía ningún otro nombre. Algunos hitos en el segundo tema, algunos hitos históricos del Parque de Yarumal. Bueno, entonces es el sitio donde se da la partida de nacimiento del poblado, ese es el primer hito. Entre las cosas importantes, porque el parque siempre será el escenario del desarrollo de la vida social, política, económica, cultural. El parque es el testigo privilegiado de todo lo que ocurre en una población, porque es el corazón de la ciudad. Entonces, el primer hito sería el del nacimiento. El segundo sería el que en 1820, hablando pues de importancia, no hablando de que son el segundo hito en orden cronológico, sino en orden de importancia, cuando José María Córdoba vence a los realistas en Chorros Blancos, al día siguiente, el 13 de febrero de 1820, entra a Yarumal y justo en el parque, digamos que en un lugar muy cercano al cruce donde están las escalas que llevan a la escuela Rosenda Torres, con los 2 edificios de las corporaciones bancarias que hay al frente, en ese cruce, hizo fusilar al alcalde realista don Manuel de la Rada, que era un anciano, venerable por ser anciano, pero lo hizo fusilar porque ese anciano estaba a las órdenes de Barletta, hizo cumplir todas las órdenes de Barletta y era la ley de la guerra en el momento. Ese es el segundo hito. Entonces, con ese hito se establece la democracia o el republicanismo
en nuestro suelo. Un tercer hito es que en 1864, el 2 de enero, entran las tropas de Pedro Justo Berrío en una guerra civil que estaba en buena parte del territorio de Colombia y Antioquia. Estaban enfrentados por, digamos, ya no era de patriotas y realistas, sino que eran guerras políticas, guerras civiles. Internas. Entonces estaban enfrentados por los conservadores Pedro Justo Berrío y por los liberales Pascual Bravo, que tenía aquí unos comandantes que eran el general José Antonio Plaza y Antonio María Castillo. Y hay un enfrentamiento fuerte en toda la entrada de Yarumal, que era por el asilo, la Boca del Monte, hoy Carrera La Restauración, y caía finalmente al parque. En ese parque hubo entonces una parte fuerte de la batalla, de donde finalmente están los hechos más lamentables y tristes, y a los que Epifanio Mejía le canta en un poema titulado Yarumal. Otro hito es que en ese mismo periodo de guerras civiles que teníamos en Colombia, se da también una muy caracterizada por la persecución religiosa, y Yarumal fue también parte de esa guerra, y en 1877 llegan las tropas del general Tomás Rengifo, se establecen en el parque, dan los gritos, dan los bandos de sometimiento y empieza la persecución religiosa. Recordemos que Yarumal tiene un kiosco en el parque. El origen de ese kiosco es de 1910. ¿Eran pajita? Era un kiosco de madera. Madera. Todo en madera. Y era un kiosco que se puso en 1910 y donde se hacían unos eventos culturales y políticos. El evento cultural consistía en la retreta que daba la banda de música de Yarumal cada domingo. Y el político era que el alcalde daba a conocer sus decretos, el famoso bando, que era comunicarle a la comunidad sus últimas decisiones, las hacía desde ese kiosco. Y en 1930, para hablar de un hito un poco más reciente, se hizo una campaña entre los estudiantes de los establecimientos educativos que semanalmente los lunes llevaban un centavo. Entonces, las monedas colombianas tenían una denominación que iban desde medio centavo hasta la moneda de 50 centavos. Y bastaba llevar una moneda de 1 centavo, se hacía una colecta pública, y fue lo que se llamó el centavo patriótico. Esa colecta fue para hacer el busto, la estatua que tenemos del Simón Bolívar en el parque. Fue una estatua que no gustó, la hizo un señor Jesús Agudelo y no gustó, y la consideran el bulto de cemento más caro que ha llegado a Yarumal. Así la consideraron los contemporáneos. Doctor, el hito de que se hacía el mercado en la plaza. Sí, en esos tiempos en que estamos en la Plaza Mayor, en que están haciendo el pueblo, no habían establecimientos de comercio. Entonces, desde esa época empieza a nacer una tradición de que el mercado, la plaza es el sitio de encuentro, pero al mismo tiempo es el sitio de mercado. Mientras va creciendo, ya el mercado se va estableciendo en otros locales. Pero entonces se vuelve una figura muy tradicional el mercado de toldos en las plazas públicas. Y aquí lo tuvimos en Yarumal. ¿Hasta cuándo? Más o menos hasta los años 50. De ahí para allá nos trasladamos. Fue Yarumal el primer municipio, o de los primeros municipios, si no el primero, en tener plaza de mercado. Es decir, en recoger los toldos del parque de la plaza y llevarla a un sitio que era la plaza de mercado, lo que conocemos hoy. Pero también se hacían en ese tipo de plaza lo que se llamaban las ferias de ganado. El comercio se movía era a través del ganado y el oro. Entonces, ese oro y ese ganado se movía en plaza pública, en la Plaza Mayor. 3. En cuanto a su aspecto físico, ¿cuáles han sido los rostros del parque? El primero es este que les dije, el de la Plaza Mayor. Todo era en un solo espacio. Un sitio despejado, en tierra, cuando llovía se volvía pantanoso. Y pues, entonces imagínense cómo quedaba la ropa. Por ahí transitaba el ganado, porque era el momento de la feria, era el momento del comercio.
Entonces era, en primer lugar, un espacio simplemente de 200 por 300 pasos, despejado de vegetación, y era el sitio de encuentro, era el sitio donde se conocía lo que pasaba en el pueblo, donde se reunían los amigos a conversar, como sigue siendo la función de un parque hoy. Pero luego, a ese mismo espacio de Plaza Mayor o Plaza del Rey, se le hace un proceso que se llama de macadamización, es decir, se le pone un empedrado. Entonces ya no tenemos el barro, ya no estamos a polvo o barro, sino que como no teníamos el uso del cemento ni de la arena, empezamos a darle el aspecto de empedrado del parque. Así duró más o menos hasta el año 54, cuando el parque fue pavimentado. El parque y los alrededores fueron los primeros que tuvieron pavimento. Pero ya habíamos tenido un cambio en el parque. De esa plaza abierta, en esas condiciones, habían tenido los yarumaleños desde 1919 el deseo de tener un nuevo parque con un nuevo diseño. Y ese diseño se vino a cristalizar en 1930 con un grupo de personajes muy importantes que se pusieron a la tarea de llevarlo a cabo. Y esos personajes fueron, entre otros, don Marceliano Posada Puerta, que era un gran botánico, que fue después un directivo de la Universidad de Antioquia, fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia, el médico Alberto Barrientos Conto, un médico costeño que ejercía aquí, el personero municipal de la época, que era don José Bernal Palacio, a quien apodaban Varita, porque utilizaba siempre una varita para señalar y hablaba con la varita, y otro médico, don Germán Ceballos Ramírez, que era además violinista. El personero y el médico Germán Ceballos fueron los que prácticamente se encargaron del diseño. Y ese diseño es muy curioso porque era el diseño del parque que había antes del actual. El parque que tenía tubos, que tenía 4 parcelas, 4 diagonales. Ese parque fue diseñado... Dividido como por secciones. Yo lo llamaba que en un lado estaban los abuelitos, en otro los jóvenes, en otro la familia. Y en otros se hacían las rifas, los sorteos, a los que tenía una distribución espacial y social según la parcela. Ese parque fue diseñado de una manera muy curiosa porque lo que los inspiró para desarrollar el parque inicial, el que tuvimos antes de este, fue una lata de manteca. No sé, en ese tiempo no era tanto lo que se conseguía de aceite, sino que se conseguía una lata de manteca, que es lo que en la construcción hasta no hace mucho se llamaban los galones. Esos galones eran en donde venía la manteca, y la lata, la tapa superior, tenía una cruz y en el centro tenía una circunferencia. Entonces, aprovechando la topografía del terreno, decidieron diseñarlo basado en esa tapa, hacer un diseño que fue considerado funcional, elegante, uno de los mejores trazados, y así lo consideró Estudios de Planeación Urbana de la Universidad Nacional de Colombia. O sea, no es por el afecto, por el cariño de los yarumaleños. Estudios de ingenieros y arquitectos expertos en desarrollo urbano decían que el Parque Yarumal era uno de los más funcionales. Y el tercer parque es el que tenemos hoy, que es un parque que arranca en la administración de Rodrigo Jaramillo Villegas en el año 2005 y ya en el año 2006 está en pleno funcionamiento, que es el parque que es el que en la actualidad conocemos, y es un parque que conserva del parque anterior las diagonales en otra forma, se le quitó el transporte, la movilidad de vehículos, y que conserva el kiosco en su lugar original porque el kiosco no fue movido. Doctor, ¿se piensa remodelar otra vez el parque? ¿Usted qué opina? Pues yo pienso que el parque está en este momento en condiciones de necesita una intervención. Sabemos que, por ejemplo, el terminado, el enchape del suelo está prácticamente acabado. Hay muchas cosas que están deterioradas, las mismas rejas, las mismas bancas. Yo pienso que es hora de que el parque tenga una intervención.
Muchas gracias por estar en estos tips de cultura y de historia en el municipio de Yarumal. Con mucho gusto. Nos veremos en otro programa aquí en Charlas con Fer, hablando de historia del municipio de Yarumal y de la región. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer